Muy bien, mis hermanos, déjenme comenzar de la siguiente manera. Solo los valores correctos te darán el futuro que quieres. Creo que debes guardar esta frase en tu corazón, ¿no es cierto? Solo los valores correctos te darán el futuro que deseas. Mucha gente, mis queridos hermanos, tienen un gran malentendido acerca de Dios. Espero de verdad que tú no lo tengas. Por lo que has aprendido entre nosotros, lo que has aprendido de Dios, no tengas este malentendido. Pero muchísimas personas tienen un malentendido acerca de Dios, y el malentendido es este. La gente reflexiona y piensa: si la Biblia dice que Dios me planeó antes de planear la tierra, si el Paz nos ha enseñado que fui planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces todo debe estar preestablecido, ¿no? Todo debe estar predestinado. Y si es así, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? La Biblia enseña exactamente lo contrario. Es cierto, mis hermanos, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Podrías perderte ese plan para tu vida y ese propósito especial que Dios tiene para ti. La mayoría de las personas en el mundo están perdiendo el propósito de Dios para sus vidas. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo, Dios no te va a forzar a que aceptes su propósito. El Señor no te va a obligar a seguir su plan. Él tiene un plan para ti totalmente diseñado y hermoso, pero Él quiere que tú descubras ese plan y lo aceptes, decidas seguirlo. Si no, el plan no puede cumplirse. La Biblia nos dice, mis hermanos, que Dios no te obliga a hacer su voluntad. Él te da la opción de aceptar o rechazar su voluntad. Él te da la opción de obedecer o desobedecer sus instrucciones. Él te da la opción de seguir o ignorar el propósito para el cual fuiste creado. Y la mayoría de las personas, hermanos, honestamente, pierden el propósito de Dios para su vida porque toman malas decisiones. La Biblia dice que Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cómo lo dice Jeremías 29:11? Jeremías 29:11 dice, el Señor, bueno, aquí lo tenemos en la pantalla, miren qué hermoso. Porque yo sé, dice esta traducción, muy bien los planes que tengo para ustedes. Y miren lo que dice: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Queridos hermanos, les quiero decir esto: así como nosotros, humanos, queremos un buen futuro para nuestros hijos, ¿no es así? Así como trabajamos para que ellos tengan un buen futuro, Dios también tiene para cada uno de nosotros un buen futuro y una esperanza. Es hermoso saber eso. Bendito sea su nombre. Es una cosa tremenda. Ahora bien, mis hermanos, antes de que entraran a la tierra prometida, guiados por la mano del líder Moisés, ¿se acuerdan? Dios le dijo esto a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Miren lo que le dijo en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 16. Es fascinante la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Hoy, dice, te estoy dando una opción. Puedes elegir la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Miren lo que sigue diciendo: les estoy ordenando que amen al Señor su Dios, que vivan de la manera que Él les ha dicho y que obedezcan sus leyes y enseñanzas. Si le obedeces, vivirás y serás poderoso. Escuchen, mis queridos hermanos, el Señor dice claramente que si haces esto, serás exitoso y poderoso. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser hombres y mujeres de éxito, hombres y mujeres poderosos en este mundo? Tener la capacidad y la habilidad de influir positivamente en medio de tanta negatividad en esta tierra, mis queridos hermanos. ¿Te das cuenta de lo que Dios quiere? ¿Te das cuenta de hacia dónde va Él?
Abre tu mente y abre tu corazón y piensa en la posibilidad de que esto fuera una realidad en propia vida. Así que como tu pastor que soy y que te ama, esto es lo que quiero para ti en este año 2023 de corazón. Oro a Dios porque te lo conceda y me lo conceda. Quiero que tengas éxito en la vida en este 2023. No quiero que falles. Como hombre, como mujer, si te vas a casar, como esposo, como esposa, si tienes hijos, como padre, quiero que tengas éxito. Como profesional, quiero que tengas éxito en tu carrera, quiero que te vaya bien. Pero escucha, mi querido hermano, según el texto que hemos leído, el Señor dice que depende de nosotros. Te doy la opción: vida y éxito o muerte y desastre. ¿Me vas a amar?, dice el Señor. ¿Me vas a obedecer? ¿Vas a vivir de la manera que te digo o no? Ahora, en el versículo 17, miren lo que dice un poquito más adelante, el siguiente párrafo, Deuteronomio 30, 17 al 19. ¿Qué dice? Pero si desobedeces y te niegas a escuchar y eres llevado a adorar, ¿qué dice? Otros dioses, o sea, mis hermanos, otras cosas que parecen muy brillantes, cosas que nos parecen muy valiosas, cosas que nos parecen atractivas, pero que no son dioses. Mire la tremenda declaración de Dios. ¿Qué dice? Serás destruido. La mayoría de las promesas de Dios son positivas, son buenas, pero hay algunas promesas negativas, y esta es una de ellas: serás destruido. Ahora, miren lo que sigue diciendo al final este tremendo texto. ¿Qué dice? Ahora les estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición o la maldición de Dios. Y miren cómo termina el texto: y llamo al cielo y a la tierra para que sean testigos de la elección que vas a hacer. Y Dios nos da una orden. ¿Qué dice? Elige la vida. ¿Te puedes dar cuenta de dónde viene el título de la serie? Elige tu futuro. Elige el bien que Dios tiene destinado para ti. No cierres tu corazón. No te pierdas la gran oportunidad de vida que Dios tiene para ti. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, uno de los mayores regalos que Dios te ha dado es la capacidad de elegir. ¿Ya te diste cuenta? Uno de los mayores dones que Dios nos ha dado es la capacidad de elegir. No eres una marioneta. Dios podría habernos hecho a todos como marionetas, ¿no es cierto? Dios podría habernos hecho robots. De hecho hay una canción que así dice, ¿verdad? Bien pudo hacer. Seres de hojalata y de papel, que con oprimirles un botón cantaran aleluya y dijeran amén. Escuche, Dios pudo haber hecho eso. No habría mal en el mundo, no habría pecado, no habría maldad, no habría enfermedad. Sería un mundo perfecto, pero sería un mundo de robots. Dios decidió hacernos libres, nos dio libertad, nos dio la capacidad de elegir. Porque Él quiere que si le vamos a seguir, que si le vamos a servir, debe ser una elección desde lo más profundo de tu corazón. O como lo dice el Señor, elige la vida. Esa es la razón, hermano, por las cuales vamos a tener durante 4 semanas estas enseñanzas acerca de cómo elegir bien nuestro futuro. Hermanos, lamentablemente no siempre elegimos bien. Si nosotros tomamos malas decisiones, nos dañamos a nosotros mismos, pero también dañamos a los que están a nuestro alrededor con nuestras malas decisiones. Pero las otras personas también toman malas decisiones y no solo se dañan a sí mismas, sino que dañan a todos los demás. Esa es la razón, hermanos, por lo cual este mundo está echado a perder. Porque las personas decidimos por nosotros mismos. En lugar de seguir el plan de Dios para nuestras vidas y elegir la vida como Él quiere, nosotros somos rebeldes y elegimos según nuestra propia voluntad. Mis queridos hermanos y mis amigos, puedo tomar a 2 personas, ponerlas exactamente en el mismo dolor, y una de ellas tendrá éxito y la otra fracasará.
Puedo tomar a dos personas y ponerlas exactamente en medio del mismo problema, de la misma circunstancia difícil. Una de ellas tendrá éxito y la otra fracasará. ¿Saben ustedes por qué? Por la elección, por las decisiones que las personas tomamos. Tus elecciones son mucho más importantes en la configuración de tu vida que tus circunstancias. Tú y yo no podemos controlar nuestras circunstancias, pero lo que sí podemos controlar son cómo reaccionamos a ellas, es decir, nuestras elecciones. Escuchen, hermanos, esto es muy importante. Hacemos nuestras decisiones y luego nuestras decisiones nos hacen a nosotros. ¿No es así? Tomamos nuestras decisiones y una vez tomadas, esas decisiones nos forjan a nosotros. Así que, mi querido hermano y mi querido amigo, si quieres cambiar tu casa en este año, cambia lo que valoras en tu casa. Si quieres cambiar tu salud este año, cambia lo que valoras en tu cuerpo. Si quieres cambiar tu negocio en este año, cambia lo que valoras en tu trabajo. Si quieres cambiar a tu comunidad este año, cambia cómo valoras a tu comunidad. Elige la vida. Este es el plan expectante, maravilloso de Dios para cada uno de nosotros. Escuchen, hermanos queridos, solo los valores correctos te darán el futuro correcto. Dime dónde vas a estar dentro de 10 años. ¿Dónde vas a estar dentro de 20 años? ¿Qué año es hoy, hermanos? ¿Qué año es ahora? 2023. ¿Qué año será dentro de 10 años? 2033. Visualiza la imagen. ¿Dónde vas a estar dentro de 10 años? Si Dios lo permite. ¿Dónde vas a estar dentro de 20 años? Si Dios lo permite. ¿Ya te visualizaste? Sin conocerte, puedo decirte dónde vas a estar. Dime qué estás eligiendo en este momento y te diré dónde vas a estar dentro de 10 o 20 años. ¿Sabes por qué? Porque nuestras decisiones de hoy determinarán el futuro que vamos a tener. Mis queridos hermanos, este fue el caso de Moisés que estamos considerando y estudiando. Moisés tuvo que tomar decisiones que determinaron su futuro. Así que quiero que veamos cuáles fueron las decisiones y los valores que Moisés tuvo que elegir y que marcaron su futuro para siempre, porque me parece que son muy aleccionadoras. Por supuesto, mis hermanos, Moisés fue el más grande líder del Antiguo Testamento. Escuchen esto. Secularmente, no religiosamente, Moisés es considerado uno de los más grandes líderes de la historia. ¿Sabían? Hermanos, Moisés fue usado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de 400 años en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Escuchen, Moisés fue el instrumento que Dios usó para traernos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos han moldeado toda la civilización occidental. Moisés fue usado por Dios para traernos los primeros grandes 5 libros de la Biblia. Todo eso no hubiese sido posible si Moisés toma las decisiones equivocadas, si Moisés elige los valores incorrectos. Elige tu futuro, déjate usar por Dios, deja que Dios bendiga tu vida, abre tu corazón, abre tu mente al Señor, deja que Dios viva en ti. La historia de Moisés, mis hermanos, es resumida de manera tan breve y tan magistral en Hebreos capítulo 11 de los versículos 23 al 27. Miren cómo la Biblia en unos pocos versículos resume toda la vida de Moisés contada con lujo de detalles en el Antiguo Testamento. Y este pasaje, mis hermanos, nos habla de 4 decisiones de la vida que Moisés tuvo que hacer. Estas, por cierto, mis hermanos, son las mismas elecciones o decisiones que nosotros debemos hacer si queremos tener un futuro muy bendecido.
Ahora, déjeme poner, antes de ver estas elecciones, déjeme poner en contexto, ¿verdad? Un poquito la historia para que luego pasemos a extraer, aunque sea de manera breve, ¿verdad? Porque hay mucha riqueza, algunos puntos esenciales para elegir los valores correctos, ¿no? De hecho, dice ahí en su guía, bueno, no sé si dice, si no dice, por favor pónganle 4 valores indispensables para un futuro bendecido. No sé si dice así. ¿Sí? Sí dice, ok. 4 valores indispensables para un futuro bendecido. Miren cuáles son las 4 elecciones que tuvo que hacer Moisés. ¿Cuáles fueron las 4 decisiones que Moisés tuvo que hacer? Bueno, antes de entrar a considerarlas, déjenme hacer un poquito de contexto, ¿les parece? Voy a pedir a mis hermanitos preciosos que pongan en la pantalla, por favor, otra vez el versículo 23. Nada más que ahora nos vamos a acercar un poquito más a él para estudiar más de cerca la palabra bendita de Dios. Miren cómo dice el versículo 23. ¿Qué dice? Por la fe, dice, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Oigan, ¿y por qué lo escondieron? Sería interesante preguntar eso, ¿no? Y luego dice, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron, ¿qué dice? Miedo del edicto del rey. Hermanos, ¿qué está pasando en el versículo 23? ¿Qué nos está contando en realidad la palabra de Dios, la Biblia? Bueno, creo que la mayoría de los que están aquí conocen la historia, ¿no? Así es que eso nos va a ahorrar ahí, digamos, mucho tiempo. Pero brevemente, mis hermanos, el pueblo hebreo llegó a Egipto por causa del hambre. ¿Recuerdan? Últimos capítulos del libro de Génesis. ¿Pero qué creen? Comenzó a multiplicarse y llegaron a ser millones de personas en Egipto. Y entonces Faraón está muy preocupado porque está creciendo tanto el pueblo hebreo que pudiera desplazar a Egipto y quedarse con la tierra. Es algo así como la preocupación que tiene, por ejemplo, el presidente Biden. ¿Saben ustedes cuántos millones de mexicanos viven? Casi 40 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos. ¿Se pueden imaginar la preocupación del presidente Biden? La preocupación del anterior, el presidente Trump, la del anterior, ¿te acuerdan de Obama? Estas personas piensan y dicen, si no hacemos algo para evitar este flujo, entonces va a llegar un momento en que Estados Unidos va a volver a ser ocupado por los mexicanos. Es más o menos la preocupación que tiene Faraón. ¿Qué hacemos para frenarlos? Además, o sea, como dicen en algunos estados de nuestra república, para acabarla. En Guerrero dicen para acabalar. Se rumora por ahí que está por nacer el libertador, el que va a liberar al pueblo hebreo. Y piensa Faraón, si se llevan al pueblo hebreo, perdemos una enorme fuerza de trabajo. Entonces Faraón implementa una política que se llama la política del infanticidio. Cada niño varón recién nacido lo matan. Y hermanos, fue una cosa terrible, espantosa, cruel. Pero mis hermanos, en medio de toda esa crueldad, la mano de Dios se va moviendo. Y entonces miren lo que pasó. Dice que por la fe Moisés, que va a ser el libertador, regrésale por favor, recién nacido, dice, fue escondido por sus padres durante ¿cuánto? 3 meses. ¿Alguien sabe por qué 3 meses? Los eruditos bíblicos debaten mucho sobre esto, ¿no? Y la verdad es que no se sabe exactamente por qué 3 meses. Pero la lógica parece decirnos que son los meses, ¿verdad?, en que un niño recién nacido puede mantenerse callado. Después de los 3 meses, los niños empiezan a llorar y a intentar hablar, ¿no? Yo acabo de corroborar eso, ¿verdad?, con la venida de mi nieta, Nicolita, mi hija Nicolita. Yo recuerdo bien cuando estaba chiquita, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, casi no hacía nada, solo dormía mi niña. Y yo la cargaba y la veía, ¿no? Y de repente cuando empezó a abrir sus ojitos, ella me veía y se volvía a dormir, ¿no? Y ahora mi nieta, mi hija Samarita, también, ¿verdad? Ya lleva 4 meses y ya empezó a gritar. Pero durante los primeros 3 meses, tranquila. Puede ser esta la razón por la cual fue el tiempo que lograron, ¿cómo se dice?
mantenerlo sin que lo descubrieran. Pero cuando ya el niño empezó a llorar y a gritar, entonces ya fue imposible. ¿Saben lo que hicieron? Conocen la historia, ¿verdad? Lo colocaron en una canasta, la calafatearon con brea, ¿verdad? La canasta era de bambú, material que flota. La fueron a colocar allá en el río Nilo, donde la princesa bajaba a bañarse. Y dice la Biblia que cuando la princesa bajó a bañarse, vio la canasta, hizo que la trajeran, la abrió, vio al niño, su corazón fue conmovido. Y mis hermanos, maravilla de las maravillas, el libertador fue salvado en la casa de los que querían asesinarlo, porque así es Dios. Moisés creció como hijo de príncipes, como hijo de reyes, ¿no? Tenía todo creció como nieto de Faraón, tenía todo en el palacio. Tenía la mejor comida, el mejor vestido, tenía dinero, tenía fama, tenía poder, y ahí creció, la mejor educación. Pero cuando llegó a ser adulto, descubrió que no era hijo de la princesa, sino que era hijo de hebreos, era esclavo. Y entonces, hermanos, él tuvo una crisis de identidad. Y entonces, hermanos, aquí está el punto número 1. 4 valores indispensables para un futuro bendecido. Número 1, me niego a ser definido por otros. Este es el primer valor que debemos elegir si queremos ser bendecidos por Dios. Me niego a ser definido por otros. Escuchen, mis queridos hermanos, porque es una cosa impresionante. Por eso esta historia es una historia eterna. Como adulto, Moisés tuvo que tomar una decisión crucial. Moisés se negó a ser definido por otros. Y como adulto, tú tienes que tomar esa decisión y tienes que enseñar a tus hijos a tomar esa decisión también. Mira lo que te estoy diciendo. Tienes que enseñarle a tus hijos a que se nieguen a ser definidos por otras personas. No debes permitir que otras personas determinen tu identidad. Esta es la primera elección que Moisés tuvo que hacer. Miren lo que dice Hebreos 11:24. Estudiemos el texto más de cerca. ¿Qué dice Hebreos 11:24? Estamos yendo al versículo siguiente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo dice? Por fe Moisés, cuando creció, puse en mayúsculas el verbo para que vean la fuerza. ¿Qué dice? Se negó a ser conocido como el hijo de la hija de Faraón. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Todos sabemos lo que está pasando. Hermanos, Moisés está teniendo una crisis de identidad. Moisés está preguntándose, ¿quién soy realmente? Escuchen, mis queridos hermanos, cada adolescente tiene una crisis de identidad. Cada adulto joven tiene una crisis de identidad. Y muchas personas a lo largo de su vida tienen crisis de identidad. Moisés nació como un esclavo, pero fue criado como hijo de reyes. Ahora está parado ante la realidad y él se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Escuchen, hermanos, esa decisión va a afectar el resto de su vida. Ahora, todos nos damos cuenta, mis hermanos, que Moisés tiene 2 opciones, ¿no es así? Puede fingir ser el nieto del faraón, ¿no? Y tener todo lo que quiera. Puedo aceptar que soy el hijo de la princesa, el nieto de Faraón, y voy a tener todo lo que quiera: dinero, poder, fama, mujeres, lo que sea, todo lo que quiera lo puede tener. O puede admitir que es un hebreo, ¿verdad? Que es un esclavo, y entonces será humillado, será tratado como esclavo, ¿verdad? Tendría que hacer trabajo de esclavos. Hermanos queridos y amigos queridos, con sinceridad de sus corazones, ¿qué elegirías tú? Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, con tristeza del corazón debo decir, la mayoría de los seres humanos elegiríamos fingir. Elegiríamos ser nietos
de Faraón para poder disfrutar todas las cosas, pero vivir una mentira. Mis queridos hermanos, muchas personas vivimos así. Por eso Dios no puede usarnos. Por eso Dios no puede bendecirnos. Tratamos de ser quienes no somos. Tratamos de ser lo que otras personas son. Tratamos de imitar y de vivir la vida de otras personas. No aceptamos quienes somos realmente. Escucha este punto. Este es el primer valor que debes elegir si quieres que tu vida cuente, si quieres ser bendecido por Dios. Niégate a ser definido por los demás. En otras palabras, toma la decisión, elige el valor de ser auténtico, de ser tú mismo, de ser lo que Dios quiere que tú seas. ¿A quién dejas que determine tu identidad? ¿A quién estás dejando que determine tu identidad? ¿A tus padres? ¿A tu cónyuge? ¿A tu novio? ¿A tu novia? ¿Algún compañerito de la escuela? ¿Algún maestro? ¿A quién estás dejando que determine tu identidad? Si quieres que Dios bendiga tu futuro, entonces necesitas negarte a ser definido por los demás. Elige el valor de ser auténtico. Esto es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice Romanos 12, 2. ¿Qué dice? No dejes que el mundo que te rodea te exprima en su propio molde, sino deja que Dios remodele tu mente desde adentro, para que puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. ¿Alguna vez dejaste que la multitud te enseñe o te engañe para hacer algo que en el fondo de tu corazón no querías hacer? Vamos a ver esta película. Y tú dices en el fondo de tu corazón, o sabes en el fondo de tu corazón y dices, no, yo realmente no quisiera verla, pero no te atreves a decir que no. Vamos a emborracharnos, vamos a tomar, vamos al antro. Y tú dices, no, no quiero hacer eso, en el fondo de mi corazón no quiero hacerlo, pero finalmente, arrastrado por el grupo, terminas haciéndolo. Jóvenes y señoritas, ¿cuántas veces has sido incitado, has sido inducido para hacer cosas que sabes que no están bien? Cosas que en el fondo de tu corazón dices, no, no quiero hacer eso, eso está mal, pero todo el mundo lo hace, todos lo hacen, y terminas haciendo exactamente lo que haces. Esa es la razón por la que Dios no te bendice. Esa es la razón por la que Dios no puede darte un futuro bendecido, no puede usar tu vida, porque Dios quiere hombres y mujeres valientes que se atrevan a elegir los valores que Él quiere. Bendito sea su nombre. Número 2, dale la vuelta a tu guía por favor y veamos el valor número 2. Elijo el dolor a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. ¿Cuál es la segunda cosa? Debo elegir el dolor a corto plazo. ¿Para qué? Para obtener ganancias a largo plazo. Este es el segundo valor para tener el futuro que deseas. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo, si quieres estar donde quieres estar en 5 años, o en 10 años, o en 20 años, vas a tener que elegir el dolor a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. Esta es la segunda elección crucial que hizo Moisés, y eso lo convirtió en un gran hombre. Ponga mucha atención a lo que voy a decir enseguida. La mayoría de tus problemas en la vida provienen de la incapacidad de retrasar la gratificación. No tenemos la capacidad de esperar la gratificación. Queremos las cosas y las queremos ya. Lo quiero ya, lo quiero en este momento, lo quiero ya. Y si no lo tengo, de todos modos lo voy a comprar. No lo puedo comprar, pero de todos modos lo voy a comprar. Para impresionar a personas a las que ni les importo, pero yo lo voy a comprar de todas maneras y lo voy a cargar en mi tarjeta de crédito.
Este es el gran problema. Renunciamos a la recompensa a largo plazo porque tenemos miedo al dolor a corto plazo. Escuchen, hermanos queridos, hay una estadística asombrosa en este país. El hecho es que el mexicano promedio tiene una deuda de aproximadamente 200,000 pesos. Cada mexicano tiene una deuda de aproximadamente 200,000 pesos. Espero que no la tengas tú. Unos más y otros menos, pero promedio, el mexicano tiene una deuda de aproximadamente 200,000 pesos. ¿Saben por qué? Porque no sabe cómo retrasar la gratificación. Tengo que tenerlo ahora y no me importa, ¿verdad? Pero tengo que tenerlo ahora, y te metes en un tremendo problema. Después no sabes qué hacer. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, estarían de acuerdo conmigo de que lo correcto es lo más difícil de hacer? ¿Qué es más fácil hacer? O dicho de otra manera, ¿qué es lo más difícil de hacer? ¿Lo correcto o lo incorrecto? Es más difícil hacer siempre lo correcto. Lo incorrecto, esto es fácil. Hermanos, si lo correcto fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero es lo más difícil. Esto fue lo que hizo Moisés. Miren lo que dice Hebreos 11:25. Es una maravilla su palabra. ¿Qué hizo Moisés? Tomó una elección, una decisión. ¿Qué dice? Eligió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres del pecado. ¿Qué dice? Por un corto tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés, hermanos? Es muy sencillo, es muy simple. Moisés está eligiendo el camino difícil. Moisés no fue por el camino fácil. Moisés no tomó atajos. Moisés no recurrió a la corrupción para hacerse rico rápido. Moisés no tomó atajos, tomó el camino difícil, eligió el camino difícil. Mis queridos hermanos, esta es la segunda elección si queremos tener un futuro bendecido. Que Dios nos ilumine a todos. Déjame decirte algo muy importante. La mayoría de los mexicanos no entienden esto. Vas a tener dolor en tu vida, ya sea ahora o más tarde. Vas a tener dolor. No existe tal cosa como una vida libre de dolor. No existe. No hay tal cosa como la vida libre del dolor. Todos vamos a tener dolor, tarde o temprano. Ahora bien, si te lo tomas con calma ahora y te esfuerzas por sacrificarte, por sufrir un poco, esforzándote, entonces la vida será más fácil un poco más tarde. Pero por otro lado, si ahora tomas el atajo y el camino fácil, la vida va a ser muy difícil más tarde. Por eso elijo el dolor a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. Mira lo que Dios dice acerca del dolor, porque no queremos el dolor. Pero mira lo que Dios dice acerca del dolor. Romanos 5, 3 y 4. ¿Qué dice? Podemos tener gozo en nuestros problemas. Porque sabemos que estos problemas que hacen producen paciencia, y la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Así que la primera opción es negarse a ser definido por otros, y la segunda es elegir el dolor a corto plazo para obtener ganancia a largo plazo. Jóvenes, adolescentes que me están escuchando, ven aquí, están viendo aquí, mis queridos hermanos, precisamente por qué razón debes esforzarte y estudiar. ¿Por qué razón necesitas prepararte para el futuro? Muchos jóvenes dicen: no me gusta estudiar, no quiero estudiar porque es muy difícil, es muy matado. Mira, aquí está la palabra de Dios. Por cierto, mis queridos hermanos, Dios nos está llevando como iglesia a un punto en donde necesitamos esforzarnos y sacrificarnos. El día de ayer, el consejo directivo de nuestra iglesia, los ministros de nuestra iglesia me acompañaron
y fuimos a ver nuestro terreno donde vamos a construir el nuevo auditorio y el nuevo templo de nuestra iglesia, para que tengamos capacidad para recibir a más personas, para adorar y escuchar la palabra de Dios. Les he compartido eso a ustedes muchas veces, y ayer fuimos a verlo porque ya lo estamos limpiando. Entonces ya empezamos desde arranque del año, el terreno, ¿verdad? Ya se está limpiando. Llevamos al consejo de la iglesia, pisamos la tierra y oramos. Y escuchen, hermanos, Dios se está moviendo en medio de nosotros, pero Dios nos está diciendo a todos: es el momento en que nos sacrifiquemos. Es el momento en que digamos: vamos a dar un dinero extra, vamos a hacer un esfuerzo, porque se va a necesitar mucho dinero para el fondo, para construir un edificio de esas dimensiones. Y miren, el mensaje de Dios viene ad hoc precisamente, porque si nosotros queremos tener un edificio que bendiga a mucha gente a largo plazo, necesitamos sacrificarnos a corto plazo. Miren los muchachos que son muy buenos, ahí está el consejo de nuestra iglesia. Ya estamos limpiando el terreno. Pero hermanos, Dios nos está diciendo: dile a la iglesia que necesitamos prepararnos para hacer un esfuerzo extra, para dar dinero extra. Podríamos, por ejemplo, dejar de comer una comida a la semana fuera de casa y tomar ese dinero y ponerlo en un fondo. Miren cuánto podemos dar mensualmente, porque vamos a necesitar mucho dinero para construir el edificio que Dios quiere en ese lugar. Elijo el dolor a corto plazo. Este es el valor del sacrificio, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Número 3, mis queridos hermanos, si vamos hacia adelante, por favor, vean el tercer valor que debemos elegir. Elijo lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. Elijo lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. Este es el tercer valor, hermanos, para tener el futuro que deseas. Elige lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. Es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 26. Date cuenta que estamos yendo versículo por versículo. Vean ahora el versículo 26, ahí lo tenemos en nuestras guías. ¿Cómo dice? Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué quiere decir, hermanos, este texto? Hermanos, la palabra, el verbo consideró significa, ¿verdad? Estoy haciendo una evaluación, estoy tomando una decisión, estoy evaluando, estoy considerando. ¿Y a qué consideración, a qué conclusión llegó Moisés? Moisés dice: todas las posesiones y las riquezas del mundo están centradas en Egipto en este momento, ¿verdad? Puedo heredar todo si quiero, pero ¿qué dice él? Es más importante para mí estar con el pueblo de Dios, con su dolor, con su sufrimiento, que estar en el lugar del placer. Moisés hizo una evaluación, puso en la balanza las cosas y tomó una determinación. Y Moisés dice: yo elijo los valores de Dios, no los valores del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame preguntarte una cosa. Si te pidiera que escribieras en tu bosquejo ahora mismo tus 3 valores principales en la vida, me pregunto, ¿cuáles serían? Tus 3 valores principales en la vida, ¿podrías nombrarlos? ¿Podrías nombrar tus 10 valores principales en la vida? ¿Podrías nombrar tus 2 valores principales en la vida? Si no puedes nombrarlos, ¿cómo puedes vivir por ellos? Creo que uno de los valores que debería caracterizar a todos los cristianos es la integridad. Creo que un segundo valor que debería caracterizar a todos los cristianos es la honestidad. Mi padre me enseñó la honestidad. Hay que ser honestos. Hermanos, pero qué tristeza cuando observamos el mundo y sus valores son la corrupción. La gente, para obtener ganancias, es corrupta.
la mentira, ¿verdad? El aprovecharse, el ser gandalla sobre otros. Hermanos, si tú no tienes tus valores claros en tu vida, ¿cómo podrás vivir por ellos? ¿Cómo te podrá usar Dios? ¿Cómo te podrá bendecir? ¿Cómo podrá bendecir a tus hijos? Somos llamados por Dios a ser hombres y mujeres, familias cuyos valores de Dios están grabados en nuestra piel y en nuestro corazón. Elijo lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. Ahora déjame decirte, si no sabes lo importante que esto es para ti, déjame decirte que la gente lo decidirá por ti. Si no sabes lo que es valioso, estás desperdiciando tu vida. Moisés consideró lo que Dios valora y dijo: quiero lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. La cultura valora todo lo que había en el palacio de Egipto, ¿no es cierto? La cultura valora la fama. La cultura valora la fortuna. La cultura valora el sexo. La cultura valora el estatus. Todo estaba allí en Egipto, en el palacio. Las tres cosas que pasamos nuestra vida tratando de obtener. Eso se llama el sueño americano. Moisés se alejó de esas cosas. Las cosas por las que nosotros gastamos toda nuestra vida tratando de obtener: la fama y la fortuna, la posesión, el poder, el privilegio, los placeres, cosas así. Y por cierto, mis hermanos, para ser más específicos, ¿qué valora el mundo? ¿Qué valora la cultura? Se los puse ahí en su guía por si lo quieren anotar. La cultura, mis hermanos, ha valorado en toda la historia estas mismas tres cosas. Revisa la historia por donde quiera y te darás cuenta que en toda la historia de la humanidad los seres humanos han valorado siempre tres cosas. Si las quieres anotar, es importante que lo sepamos y lo reflexionemos. 1, poder. Ahí lo puedes poner si quieres. 2, placer. Y 3, posesiones, o sea, las 3 P. Si me lo puedes poner todo en una sola diapositiva, te agradeceré para que lo veamos en conjunto. Ahí están las 3 P, hermanos. En toda la historia humana, esto es lo que el mundo ha perseguido. ¿Qué ha perseguido el mundo? Poder, placer y posesiones. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, si no nos damos cuenta de esto, vamos a ser atrapados. Nuestra vida será miserable, seremos infelices y no podemos ser bendecidos por Dios así. Dios quiere renovar nuestra mente, cambiar nuestros valores. Dios quiere un pueblo, familias con otros valores. Bendito sea su nombre. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Es irónico, ¿no? Los estándares del mundo estaban allá en Egipto. Moisés tiene todo eso, ¿no es cierto? Moisés tiene toda la riqueza que quiera, todo el poder que quiera, todo el placer que quiera. Moisés lo tiene ahí. Y sin embargo, ¿qué eligió? Moisés elige otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que Dios valora? Se los puse ahí enseguida, ¿lo ven? Lo que Dios valora. Dios valora muchas cosas, pero les comparto aquí 3 cosas importantísimas que Dios valora como nada en el mundo. Número 1, así rápido, ¿no? Porque el tiempo ya nos está comiendo. El propósito de Dios es más importante que la popularidad. Esta es la primera cosa que Dios valora. El propósito de Dios es más importante que la popularidad. ¿Quiero la popularidad o quiero el propósito de Dios? ¿Qué quieres? Yo quiero el propósito de Dios. No me interesa la popularidad. Yo quiero hacer el propósito de Dios. Eso fue lo que dijo Moisés. Es lo que quisiera decir y lo que quisiera que todos ustedes dijeran junto conmigo. Número 2.
Las personas son más importantes que el placer. Mira lo que estamos diciendo. Las personas son más importantes que el placer. Hermanos, piensa conmigo. Moisés dejó a las bellas mujeres en Egipto para ir a ayudar a un grupo de esclavos necesitados, ¿sí o no? Esa es la clase de hombres que Dios usa y que Dios bendice. Hombres y mujeres que están dispuestos a dejar su comodidad, a dejar su confort y a decir: yo valoro más a las personas que el placer. Espero que no sea tu caso, pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, no servimos a Dios porque no somos capaces de romper esa maldición de valorar más a las personas que el placer? Estoy muy cómodo aquí, no voy a ir al grupo familiar. Podría dirigir un grupo pequeño, pero no, estoy más cómodo aquí. Déjame decirte que si así estás valorando tu vida, esa es la razón por la que Dios no te usa. Las personas son más importantes que el placer. Dios te puso en esta tierra para que tu vida sea una bendición para la humanidad. Ese es el plan de Dios, y cuando lo hacemos, Él nos bendecirá. Ven, hasta el pequeño dice aleluya. Qué cosa tremenda, qué maravilla. Y número 3, la paz mental es más valiosa que las posesiones. Mis queridos hermanos, uno de los mayores problemas de la riqueza o del afán por querer hacer mucho dinero es la preocupación, es el estrés. Moisés se dio cuenta de eso y tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó? Yo elijo mejor la paz. Es más valiosa que las posesiones. Que Dios, hermanos, ponga eso en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos ser personas a quienes Dios va a usar en el futuro. Hermanos, esto es una cosa verdaderamente extraordinaria. Y número 4, mis hermanos, por favor, el cuarto valor que debemos elegir si queremos un futuro bendecido. Número 4, por favor, mis hermanos. Elijo vivir por fe, no por miedo. Elijo vivir por fe, no por miedo. Hermanos, escuchen. Una de las cosas que esta pandemia me enseñó, una de las cosas que agradezco a Dios con esta pandemia, es que aprendí a vivir por fe, no por miedo. Jamás le tuve miedo a la pandemia. Nosotros seguimos predicando y seguimos sirviendo aquí donde sea sin temor. Yo les enseñé a ustedes el Salmo 119, 16. Todos tus días, ¿se acuerdan? Todos nuestros días están contados. Tú no vas a morir ni un día antes ni un día después. ¿Cuándo vas a morir? Vas a morir el día que Dios ha determinado. Así es que yo puedo caminar confiado en el Señor sin miedo. Si Dios determina que hoy me voy con Él, yo me voy con Él en el nombre de Jesús. Elijo vivir por fe, no por miedo. ¿Por qué vives tú? La gente vive por el miedo, paralizada por el miedo. No se atreven a nada, no se avientan a nada, no se lanzan a nada porque tienen miedo. Si vives así, jamás podrás ser usado por Dios. Dios quiere hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que confíen en Él, hombres y mujeres que se atrevan. Estoy en tus manos, Señor, nada puede pasar, y lo que pasara, pasará porque tú quieres. Hermanos, dice el versículo 27, miren lo que dice, es el último. Por la fe, dice, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, y perseveró porque vio a aquel que es invisible. Esto es fascinante, hermanos. Esto hizo a este hombre único. Esto hace a los hombres únicos, hace a las mujeres únicas, hace a los hombres valientes y a las mujeres valientes, a los jóvenes valientes y a las señoritas valientes. Dígame una cosa, hermano.
¿Por qué Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo al rey? Dicho de otra manera, ¿por qué no tiene miedo? Hermanos, dice la palabra de Dios que se sostuvo, dice la Reina Valera, así dice, ¿verdad? Se sostuvo como viendo al invisible. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Moisés tenía todas las razones para estar muerto de miedo. Enfrentarse al hombre más poderoso del mundo en ese momento era una cosa terrible. Faraón era como una especie de Dios, ¿sí sabían? De hecho, en su tiempo y en su cultura se le llamaba el lucero de la mañana y el lucero de la noche. En la película El Príncipe de Egipto ustedes pueden ver la frase una y otra vez: yo soy el lucero de la mañana y de la noche. Si yo digo que alguien vive, vive, y si digo que alguien muera, muere, como los emperadores romanos. Moisés tiene muchas razones para estar en pánico. Si desobedezco al faraón, soy hombre muerto. Pero escuchen, hermanos queridos, solo había una persona. Bueno, había más, pero déjeme decirlo así: solo había una persona en todo Egipto que no le tenía miedo a Faraón. Díganme qué persona era esa. Era Moisés. No tenía miedo porque dentro de su corazón estaba la presencia de Dios. Moisés miró a Faraón y le dijo: me reporto ante una autoridad superior a la tuya. Y Faraón quedó viendo así con ojos cuadrados. Dice: ¿cómo te atreves? Faraón, no eres Dios, ni siquiera eres un mini Dios. El Dios único y verdadero es el Dios de nosotros. Así que, mis hermanos, Moisés vive por fe. Es un hombre lleno de confianza. Es un hombre, mis hermanos, que está plenamente confiado en Dios. Por esa razón no tiene miedo. Quiero, mis hermanos, desafiarles en el nombre del Señor. Quiero pedirles, quiero rogarles: no le tengan miedo a nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedes ir y poner tu fe en una celebridad si quieres. Puedes ir y poner tu fe en ti mismo. Pero te recomiendo encarecidamente que no lo hagas, porque no funciona. Ahora, ¿qué cosa es poner nuestra fe, nuestra confianza total en Dios? Mira cómo lo dice Gálatas 2:16, el último texto. ¿Cómo dice? Qué declaraciones, hermanos. Tú lees esas declaraciones y te quedas ahí pensando y meditando en la profundidad de la palabra de Dios. Miren cómo dice: nadie puede agradar a Dios simplemente obedeciendo su ley. Lo siento por mis queridos amigos judíos. ¿Aprecio a los judíos? Sí. ¿Quiero a los judíos? Sí, los quiero mucho. Pero miren la declaración. ¿Cuántos grupos, sectas y denominaciones hay que tienen su confianza solo en la ley? Nadie puede agradar a Dios simplemente obedeciendo la ley. ¿Obedecer la ley de Dios es bueno, sí o no? Claro que es bueno, pero no es suficiente. ¿Qué necesitamos hacer? Así que pusimos nuestra fe en Jesucristo y Dios nos aceptó por nuestra fe. Es por medio de la fe. ¿Cómo puedes realizar estos 4 valores en tu vida? Escucha, lo digo de esta manera: poniendo toda tu confianza y toda tu fe en Cristo Jesús.
Cuando pones toda tu fe y toda tu confianza en Cristo, Él te da el poder para que estos 4 valores sean una realidad en tu vida. Pablo está diciendo, vamos a poner nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que me lleva, eso es lo que me llevará a donde quiero estar. Este es el único antídoto para toda la presión a la que estás sometido. Tienes que dejar de preocuparte por todo lo que piensan los demás. Tienes que dejar de preocuparte por los valores del mundo. Tienes que dejar de preocuparte por el dinero, la posesión, la posición, el sexo, el salario, el estatus. Tienes que detenerte. Y tienes que confiar en los valores de Dios. Como les dije al principio del sermón, Dios dice: pongo frente a ti una opción. Obedecerás mis mandamientos y confiarás en mí, y te bendeciré. Pero si no lo haces, entonces serás destruido. Hermanos queridos, estamos hablando de elegir los valores correctos. Y quiero desafiarte en esta tarde a poner tu confianza totalmente en el Señor. Mira, estos son los 4 valores indispensables para un futuro bendecido. ¿Cuál es el número 1? Me niego a ser definido por otros. ¿Cuál es el 2? Elijo el dolor a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. ¿Cuál es el 3? Elijo lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. Y número 4, elijo vivir por fe, no por miedo. ¿Cómo vas a vivir este 2023? Quiero invitarte a que te pongas de pie junto conmigo y oremos a Dios y le pidamos su bendición. Por favor, ponte de pie unos segundos.